Entonces, listo. Voy a empezar ya compartiéndoles directo las diapositivas y como les decía, queda de tarea que ustedes puedan revisar el video motivacional y también llenar ahí el foro de qué les pareció este video. Entonces, vamos a empezar con la clase. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo infantil y la detección de necesidades educativas especiales. Eh, para poder ver este tema del desarrollo perdón, de las necesidades educativas especiales, tenemos nosotros que conocer muy bien las fases del desarrollo infantil. La infancia temprana, que es una etapa crítica y que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, es una etapa muy importante porque esta es la etapa en la que los niños más aprenden, en la que su cerebro está como más activo para poder aprender. No es que en las siguientes etapas los niños no aprenden o las personas no aprenden, sino que esta es la etapa como amplia en cuanto al conocimiento y donde más rápido se aprende. Y en donde los niños también comienzan a caminar, a hablar y también a desarrollar estos vínculos emocionales. También tenemos como segunda parte esta parte de la niñez media. Cuando hablamos de niñez media, estamos hablando de niños de entre 3 hasta 6 años, y en donde los niños mejoran estas habilidades motoras y de comunicación. Ya cuando hablamos de niños de 6 años, estamos hablando también de que ya logran comunicarse mucho mejor con sus ideas y de que el lenguaje está casi por completo desarrollado. Y también tenemos la tercera etapa, que es la etapa de la niñez tardía. Como nosotros vamos a dar clases en básica generalmente, necesitamos también comprender esta etapa que va desde los 7 hasta los 12 años, en donde ya tenemos habilidades tenemos un desarrollo de habilidades académicas y que también en donde ya los niños comienzan a comprender conceptos más complejos. Entonces, importante aquí cuando hablamos de necesidades educativas especiales, conocer cada una de las etapas y cuándo estamos hablando de normalidad o no. Ok, vamos a ver ahora algunos tipos de necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que nos interesa un poquito aquí en esta materia, verdad? Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando de un conjunto de tal vez problemas o dificultades que pueden presentar los niños en las aulas. Y yo aquí lo he puesto como en 4 categorías, ¿ok? Primero, dificultades del lenguaje, del aprendizaje específicos, que estas dificultades del aprendizaje específicos están relacionados a los problemas de lectura, escritura y cálculo, que normalmente están llamados como dislexia, dislalia y discalculia. Cada uno de estos está relacionado a un problema específico. Entonces, cuando hablamos de dislexia, estamos hablando de problemas cuando leen. Cuando hablamos de dislalia, estamos hablando de problemas al hablar. Y cuando estamos hablando de discalculia, estamos hablando de problemas en cálculo, en cuanto a los números, en cuanto a sumas, en cuanto a restas, en cuanto a multiplicaciones, que comienzan a ser muy complicadas en los niños. Entonces, retomando el tema del desarrollo infantil, nosotros debemos conocer y saber cuándo ya es un problema de, de aprendizaje como tal. Por ejemplo, si hablamos de un niño de 7 años que lee todavía pausadamente, realmente tiene 7 años, lleva tal vez un año, máximo 2, aprendiendo a leer, la lectura es algo bastante complicado, todavía podríamos estar hablando de que está dentro de los rangos de normalidad, es decir, que aún es normal que todavía este niño no lea bien y que se demore en leer. Pero si nosotros hablamos del mismo caso, en este mismo caso de un niño que no puede leer bien, que se le dificultan algunas palabras y que es todavía un poco tal vez lento en esta lectura, y ya tiene 9 años, ya no estaría normal, porque para esa edad ya se espera que el niño
pueda leer de manera fluida y que ya tenga pues todos los fonemas adquiridos para poder leer. Y aquí es donde ya vamos a necesitar buscar apoyo especializado y también buscar otras estrategias. Ojo aquí con algo. Cuando nosotros hablamos de normalidad, tenemos que tomar en cuenta que no todos los niños lo hacen al mismo tiempo y que no todos han tenido como tal vez las mismas posibilidades de estar en escuela. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos este niño de 9 años que todavía no lee bien, pero que resulta que recién hace un año entró a la escuela? Entonces, ahí sí estamos hablando de algo normal porque recién está aprendiendo a leer. Le va a costar un poquito más y ya lo va a hacer, pero está bien porque recién lleva un año leyendo. Pero si hablamos de un niño de 9 años que no lee bien, que le cuesta mucho leer y que lleva desde los 5 o 6 años en la escuela, entonces ahí ya no es normal. Y por eso es que nosotros como docentes debemos estar muy atentos de estas cosas. ¿Ok? Después también vamos a ver un poco aquí dentro de las necesidades educativas especiales sobre lo que es las discapacidades intelectuales. Cuando hablamos de discapacidades intelectuales, cuando existen limitaciones en el rendimiento académico, ¿ok? Cuando hablamos de estas limitaciones en el rendimiento académico, estamos viendo tal vez niños que les cuesta más aprender, que no se comunican del todo o que tienen algún problema específico que no les permite esto. Entonces, tal vez estamos hablando de un retraso mental, que estamos hablando de un limitante en su movilidad, pero que ya están, de cierto modo, incluso detectados. Ahora, vamos a hablar de dos temas que son como un poquito, que están bastante de moda ahora cuando hablamos de autismo y de déficit de atención. Vamos a ir hablando uno por uno, ¿listo? Cuando hablamos de un trastorno del espectro autista, o también llamado TEA, estamos hablando de que estos niños o estas personas en general tienen desafíos en la comunicación y en la socialización. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Son niños a los que les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo socializar. Generalmente no son niños que nos ven a los ojos, no son niños que conversan con nosotros mucho o que se unen a jugar con los demás, porque esta condición como tal no les permite. Ojo aquí, el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es decir, no se cura. Tiene mejora, sí, pero no se cura. No es una enfermedad, por eso no tiene cura como tal. ¿Podemos ayudar a mejorarlo? Claro que sí, pero existen condiciones como tal del trastorno del espectro como tal que no podemos mejorar. Entonces, que debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Y por qué está tan de moda? Pues porque a raíz de que existe mucho la tecnología, de que, bueno, los niños tal vez ya no socializan del todo, cada que vemos que un niño no quiere socializar o no habla mucho, pues entonces es autista. No, mucho ojo aquí. Para hablar de autismo necesitamos sí o sí un especialista que nos diga que tiene esta necesidad educativa. ¿Por qué es una necesidad educativa? Porque obviamente no puede comunicarse del todo porque su condición no lo permite. No socializa con todos los niños porque su condición no le permite. Incluso cuando hablamos de autismo, tenemos niños a los que las texturas o las cosas diferentes les cuesta mucho o que salir de la rutina les cuesta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros todos los días entramos, saludamos, después del saludo cantamos una canción y después empezamos las actividades? Y un día de repente no cantamos y empezamos directo las actividades. Pues a estos niños les cuesta mucho entender este cambio de rutinas y con ellos es muy importante seguir estas cosas. Y dentro de la intervención, obviamente, para este tema del trastorno del espectro autista, estamos hablando que se necesita ya un especialista que nos ayude y también ver qué técnicas específicas necesita. Cuando hablamos de autismo,
estamos hablando de un espectro porque es muy amplio, es extremadamente amplio y tiene muchas cosas y muchas características que un niño puede tener o no puede tener y aún así tener autismo. Entonces, mucho ojo con eso. Y también vamos a ver este tema del trastorno de déficit de atención, que también lo llamamos TDA y que aquí vienen los niños hiperactivos. Cuando hablamos de hiperacción, entonces estamos hablando de niños que todo el tiempo están moviéndose, que no pueden estar quietos, que tienen todo el tiempo que estarse dando vueltas, que necesitan pararse, sentarse, acostarse, que hablan un montón, que no se concentran. Y esto también está muy de moda ahora porque cada vez que vemos a un niño que se levanta y que no quiere estar quieto, bueno, entonces ya es hiperactivo y ya tiene déficit de atención. Entonces, no. Eh, Debemos conocer el desarrollo de los niños y entender que los niños son niños y que necesitan muchas veces moverse. Cuando ya es algo extremo, entonces pedimos ayuda con los padres y ahí sí, ya con un diagnóstico como tal de que tiene este trastorno, entonces ahí sí, pues ya vemos qué, qué estrategias vamos a utilizar con este niño. Todas estas de aquí que les mencioné son tipos de dificultades del aprendizaje y estos tipos de dificultades pues nos ayudan a ver cómo nosotros en el aula podemos trabajar con estos niños. ¿Ok? Entonces, importante conocer también estas características y qué necesidades podemos encontrarnos en el aula. Fuera de estas también necesidades, también, por ejemplo, niños que tal vez necesitan ocupar lentes, que no escuchan bien, que son como adaptaciones tal vez un poco más fáciles que vamos a poder realizarlas en el aula. Ahora, ¿cómo nosotros podemos detectar que un niño podría estar teniendo una necesidad educativa especial? Primero, mientras más temprano detectemos que un niño puede estar teniendo una necesidad educativa especial, mucho mejor, porque la detección temprana nos ayuda a tener una implementación y una intervención mucho más pronta que nos va a facilitar tener mejorías en el aula. Mucho ojo aquí, las necesidades educativas especiales en el aula generalmente no son enfermedades y como les decía en el caso del autismo, no es que se cura, sino que más bien buscamos la forma de mejorar el estilo de vida de esa persona, porque son cosas que les cuesta mucho hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la dislexia, ¿qué pasa con los niños que tienen dislexia? Todo el tiempo es como que las letras les estuvieran bailando y saltando por ahí. Entonces no es algo que se cure, es algo que les acompaña por con el resto de su vida, pero que nosotros como docentes podemos buscar las estrategias para mejorarlas, ¿ok? Esa es la idea de nosotros ser orientadores aquí y de poder conocer esta parte de las necesidades educativas especiales. Y muy importante, mientras más rápido, más temprano lo detectemos, pues muchísimo mejor. Pilas aquí, como ya les había dicho en la clase anterior, nosotros como docentes no estamos en la capacidad de diagnosticar. ¿Qué significa diagnosticar? Decir, por ejemplo, es que este niño tiene trastorno de déficit de atención, porque yo vi todas las características que tiene y él tiene trastorno de déficit de atención. No, nosotros no estamos en esta capacidad. Nosotros estamos en la capacidad de decir, este niño tal vez no está tan dentro de los límites de normalidad y por eso necesitamos ayuda extra. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer para detectar una posible, aquí les he puesto NEE, que es como se abrevia necesidades educativas especiales. Entonces, primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder detectar una posible necesidad educativa especial es conocer los hitos del desarrollo de los niños y las niñas. Es decir, saber cuándo algo es normal o cuándo algo ya se salió de estos límites de normalidad. Un niño que a los 8 años todavía no puede leer, pues ya no es normal. Un niño que a los 6 años no logra comunicarse y no logra formar frases completas, pues ya no es normal. Un niño que
todo el tiempo necesita estar parado y corriendo alrededor, pero absolutamente todo el tiempo necesita hacer eso, pues y no logra regular su cuerpo y controlarse para estar sentado o para estar dentro de las actividades que le pedimos, pues ya no es normal. Y por eso es importante conocer qué está dentro de lo normal y qué ya no es normal. Segundo, también necesitamos conocer los antecedentes de los niños y las niñas. Como yo les decía igual en un caso anterior, si nosotros vemos que un niño tal vez de 9 años no logra leer, pero es que nunca antes había ido a la escuela, entonces no podemos hablar de una necesidad educativa especial, sino que se retrasó porque no pudo entrar en el tiempo adecuado por cualquier situación a la escuela y por eso pues va un poco tarde con respecto a los demás compañeros. Tercero, necesitamos mantener una buena comunicación con las familias. Nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de mantener una buena comunicación con los padres de familia para saber qué es lo que está pasando. Muchas veces cuando tenemos un niño que era súper atento en la clase, que participaba, que era el que se reía, que era el que socializaba y de repente un día dejó de socializar, dejó de ser ese niño que participaba, ese niño comunicativo, pues algo pasó. Y para saber qué es lo que está pasando, pues necesitamos mantener una buena comunicación con las familias. Puede ser que en este caso, pues resulta que los padres se están separando o que está viviendo un cambio muy brusco en su vida. Y por eso el cambio. Entonces, ¿cómo sabemos? Manteniendo una buena comunicación con las familias. Cuarto, para poder detectar una posible necesidad educativa y ya cuando tenemos una detección como tal, un diagnóstico del niño, necesitamos siempre trabajar en conjunto con los especialistas. Nosotros somos docentes, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no podemos decirle es que esto funciona, pero sí podemos trabajar en conjunto con los especialistas y saber qué es lo que podemos hacer en el aula, qué cambios necesitamos hacer en el aula y también comentar los avances y evaluar la eficacia o no de la intervención. No todas las cosas nos funcionan con todos los niños, porque cada niño es diferente y como cada niño es diferente, pues necesita cosas diferentes. Entonces, si algo no nos está funcionando y ya tenemos un diagnóstico, pues hablar con el especialista y decirle, ok, estoy implementando todo lo que usted me pidió en el aula, pero aún así no he logrado que este niño mejore en lo que estamos buscando que mejore. ¿Qué cambios podemos hacer? Entonces, siempre vamos evaluando. No se trata solamente de implementar lo que nos dicen, sino que también de ver cómo podemos modificar estas cosas. Modificar estas intervenciones. Aquí una pequeña anécdota. También alguna vez me tocó ver a un niño que cuando entraba pues al aula se tapaba los oídos con los ruidos fuertes, no miraba los ojos, estaba todo el tiempo como tal vez distraído, no le gustaba estar en un lugar encerrado, cambiamos de lugares y se le dificultaba. Conversé con la mamá y me dice que en la casa pasaba igual. Entonces pedimos ayuda psicológica y resultó que este niño necesitaba ayuda porque él tenía trastorno del espectro autista. Pero vamos siguiendo todos estos pasos. Conocemos qué es normal y qué no es normal. Vemos qué antecedentes tiene el niño. Pedimos una ayuda externa ya. Buscamos tener un diagnóstico y después de eso, pues trabajamos en conjunto con los especialistas. En este orden podemos detectar una posible necesidad educativa. Ojo aquí, nosotros no diagnosticamos, nosotros podemos ver esas dificultades y conversar con especialistas. Ahora, dentro de esto tenemos las estrategias de intervención. A ver, hay una participación familiar porque los padres también necesitan ser parte de esto. Cuando tenemos una necesidad educativa especial, es decir, que los niños necesitan tal vez trabajar de una forma diferente, que no solamente tiene que verse reflejada en la escuela, sino que también tiene que haber esa ayuda en casa para que todos trabajen de la misma manera y poder de esta forma ayudarle a los niños. Y también, fuera de eso, tener una intervención personalizada. Ya hablamos de esto hace un ratito. Las intervenciones para cada niño son diferentes. Podemos incluso en un aula tener dos niños con déficit de atención y que cada uno se
comporta de una manera diferente. Y que con un niño nos funcione, por ejemplo, como la imagen que está ahí, tener una bandita elástica en los pies para que el niño esté todo el tiempo eh, moviendo sus pies y no interrumpiendo la clase. Y con otro niño, entonces lo que me funciona en vez de tener esto es hacerle hacer más actividades, tener preparada más actividades. Las intervenciones siempre van a ser personalizadas y lo que me funcionó con un niño no siempre me va a funcionar con el otro. Y en esta parte, igual importantísimo, incluir a los especialistas en la intervención. Siempre necesitamos incluir a los especialistas en las intervenciones. Ahora, como familias, siempre van a tener una intervención directa con los niños, porque la familia es el primer lugar en donde un niño comienza a ser educado y comienza a desarrollarse. Entonces, ¿qué funciones tiene la familia en esta parte? Primero, los padres y las familias son los responsables de permitir el crecimiento sano y de asegurar la supervivencia de los niños. Ellos son los que generan ambientes seguros también para ellos. Segundo, promover ambientes y climas de afecto y apoyo emocional. No simplemente los padres de estar ahí por estar, sino también ver que los niños se sientan bien, que se sientan amados, que se sientan todos también ahí respetados. Y cuando esto vemos en el clima familiar, en la clase va a ser exactamente igual. Otra de las cosas que está dentro de las funciones de la familia es estimular las capacidades para desarrollar las habilidades. Entonces, si tenemos a un niño que todo el tiempo en casa está prendido a la televisión y lo único que hace es estar viendo la televisión, pues no estamos estimulando las capacidades. Pero si tenemos un niño al que los padres le permiten todo el tiempo salir a jugar con otros niños, obviamente bajo supervisión y siendo todos cuidados y que tengan habilidades sociales, pues obviamente vamos a tener niños más activos y que se ve que su desarrollo de habilidades está siendo fomentado. Y por último, también, pues las funciones de la familia está tomar decisiones sobre la educación y la socialización de los niños. Como por ejemplo, a qué escuela van a asistir, cuándo ingresan a la escuela, tal vez van a una guardería, no van a una guardería, pasan con ellos, pero son los que toman las decisiones en función de la familia que tienen. Muy bien, fuimos volando, pero logramos avanzar con algunas cosas. Espero que no se hayan quedado con muchas dudas ahí. Dentro de las necesidades educativas especiales, nosotros debemos ser muy conscientes de que cuando tenemos diversidad en el aula, y cuando hablamos de diversidad, es que tenemos niños con diferentes necesidades educativas, nosotros como maestros necesitamos adaptarnos también porque no es lo mismo tener un aula en donde todos son neurotípicos o aparentemente normales, porque ningún niño tampoco es que sea normal, eh, a tener niños que necesitan ayuda extra. Cuando los niños necesitan ayuda extra, para eso estamos nosotros como docentes, para buscar las formas de que esta ayuda les llegue correctamente, de que nosotros podamos ver que este niño también no se sienta frustrado, de que pueda avanzar también con su crecimiento académico y que también puedan sentirse, pues a la final, parte de la clase. Nosotros como docentes de aquí tenemos siempre la obligación de ver qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos aumentar para que estos niños con diferentes necesidades educativas pues también aprendan y que los demás niños además sepan que tal vez este niño necesita o esta niña necesita ayuda extra y no lo hagan a un lado, sino que más bien traten de ayudarlo en lo más posible para que puedan también aprender y socializar correctamente. Entonces, eso es lo que tenemos. 3 minutos, yo lo sé. Fuimos volando. Despida, despida. No importa, yo espero no haber hablado muy rápido y si no, pues revisan igual la clase ahí y ahí están las diapositivas. Y listo, pues para terminar
En el Moodle les dejo ahí también un foro, un video motivacional que es muy cortito. Revisen el video, tienen el foro, también tienen el cuestionario y también van a tener ahí una pequeña tarea. Entonces, la tarea de esta semana es que ustedes puedan escoger tres necesidades educativas especiales y describir de qué se trata esa necesidad educativa. Nada más. Entonces, podemos escoger, por ejemplo, no sé, déficit de atención. ¿Qué características tiene el déficit de atención y qué podemos hacer en el aula? Una sería esa. Otra, por ejemplo, dislexia. ¿Qué podemos hacer en el aula para ayudar con la dislexia? Y la otra, con autismo. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué características tiene y qué podemos nosotros hacer en el aula? Nada más. Y nos alcanzó el tiempo perfecto. Ya, Licen. Y vamos a Muchas ver. gracias igual por estar aquí en la Listo. clase. Revisen igual Chao, la Licen, clase, chao, le Licen, ponen chao, ahí Muchas pausita Licen. gracias, para que gracias todo por la entiendan. explicación. Chao, Ya, chao, Licen, chao. Cuídense. Sí, Ok. suerte, compas, con todo, dice.